Cuando se habla de narcotráfico en Colombia, todos piensan en Pablo Escobar. Su imagen de Robin Hood, sus bombas, sus sicarios. Pero mientras Medellín ardía en explosiones y titulares, en el suroeste del país nacía algo mucho más frío, más calculador y más letal. El Cártel de Cali. 4 hombres, 4 mentes, 4 jefes que construyeron un imperio sin disparar una sola bala. Al principio, Hilberto Rodríguez Orejuela, su hermano Miguel, José Chepe Santa Cruz Londoño y Elmer Pacho Herrera. Estos nombres no son tan famosos como Escobar, pero su poder fue incluso mayor. Todo comenzó en los años 70. Mientras Escobar organizaba cargamentos desde la selva, los hermanos Rodríguez vendían medicinas robadas en Cali. Negocio sucio, pero rentable. Poco a poco esa red creció. De farmacias pasaron a secuestros, y de los secuestros a la cocaína. La marihuana fue solo un calentamiento. El verdadero oro blanco era la coca. Con la ayuda de Benjamín Herrera Zuleta, pionero del narcotráfico en Colombia, los Rodríguez aprendieron lo que era mover droga a gran escala. Un solo kilo se vendía en Estados Unidos por más de $50.000. Y ellos tenían toneladas. Pero a diferencia de Escobar, ellos no querían fama, querían control. Mientras Pablo regalaba barrios y grababa entrevistas, los caballeros de Cali compraban silencios. Jueces, policías, militares, todos tenían precio, y ellos sabían pagarlo. Nueva York fue el primer gran golpe. Chepe Santa Cruz se instaló allí con una red tan precisa como un reloj suizo. Dividieron la ciudad en células. Cada una operaba de forma independiente. Si caía una, las otras seguían. Un modelo corporativo aplicado al crimen. Sin estridencias, sin errores. En poco tiempo el cártel controlaba el 90% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos y el 80% del mercado europeo. No eran traficantes, eran empresarios del crimen. Cada envío, cada ruta, cada contacto era meticulosamente planificado. Pacho Herrera, por ejemplo, manejaba el norte de Cali como si fuera un ministro de defensa. Espías, radios intervenidas, taxis infiltrados. Nada se movía sin que él lo supiera. Pero no eran santos. Si alguien desobedecía, si alguien hablaba, desaparecía. El dinero era su primera opción. La muerte, la segunda. Cali se convirtió en una fortaleza. Controlaban la empresa telefónica local. Si un agente de la DEA llegaba a la ciudad, su foto ya estaba en manos del cártel antes de que pidiera un taxi. La diferencia con Medellín era brutal. Mientras Escobar dinamitaba edificios, los jefes de Cali financiaban campañas políticas. Mientras Medellín compraba armas, Cali compraba gobiernos. En 1994 financiaron la campaña de Ernesto Samper, un presidente comprado con $6 millones. Pero su verdadera obra maestra fue el bajo perfil. Nada de Ferraris ni mansiones ostentosas. Vivían en casas comunes, usaban carros discretos. Ni un solo escándalo, ni una sola foto. Su lema era claro: el poder que no se ve, no se ataca. Y sin embargo, algo cambió. A finales de los 80, Escobar se volvió impredecible. Su guerra contra el Estado atrajo la atención de Washington. La extradición se convirtió en una amenaza real. La CIA, la DEA, los marines, todos llegaron a Colombia. El narcotráfico ya no era solo un negocio, era una guerra. Y el cártel de Cali no quería ser parte. Fue entonces cuando tomaron una decisión histórica: destruir a Escobar desde adentro. No con sicarios, con información. Comenzaron a filtrar datos a la DEA, rutas, cargamentos, ubicaciones. Y lo más importante, cortaron relaciones con Pablo. Esa traición encendió la mecha. Escobar no perdonaba. En 1988, Cali contraatacó con un coche bomba frente al edificio Mónaco, donde vivía la familia de Pablo. Su hija perdió la audición. La respuesta fue brutal. Escobar atacó las farmacias de los Rodríguez Orejuela. La guerra estaba declarada. Pero los caballeros de Cali no se echaron atrás. Reclutaron a Jorge Salcedo, un exmilitar con experiencia en operaciones especiales. Su misión: matar a Pablo. Para ello trajeron mercenarios británicos. Compraron helicópteros y bombas MK-82. El plan era bombardear Hacienda Nápoles. El resultado: desastre. El helicóptero se estrelló y los mercenarios murieron. Pablo sobrevivió, por ahora. La DEA, mientras tanto, observaba en silencio.
Algunos informes internos hablaban incluso de una tolerancia estratégica hacia Cali. ¿Por qué? Porque mientras Escobar mataba políticos, los de Cali financiaban campañas. Un mal menor, según algunos analistas. La CIA también jugaba su papel. En plena Guerra Fría, preferían cárteles capitalistas que guerrillas comunistas. Pero esa alianza silenciosa tenía fecha de vencimiento. Una vez muerto Escobar, la DEA necesitaba un nuevo enemigo. Y todos sabían quién era el siguiente en la lista. Pero los jefes de Cali creían estar a salvo. Habían ayudado al Estado, habían entregado información, incluso se ofrecieron a rendirse a cambio de penas reducidas. El problema fue que ya no eran invisibles. En 1995, un operativo liderado por la DEA y la policía colombiana capturó a Gilberto Rodríguez. Lo encontraron escondido en un compartimiento secreto. Sus primeras palabras fueron: «No me maten». Miguel cayó poco después. Chepe fue arrestado en Bogotá. Pacho se entregó voluntariamente. El imperio había caído. Todo comenzó en las sombras. Todo terminó bajo los reflectores. La traición final vino desde adentro. Jorge Salcedo, el jefe de seguridad del cártel, se convirtió en informante de la DEA. Gracias a él cayó la red entera. Oficinas, cuentas, rutas. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Realmente cayeron? ¿O simplemente cambiaron de rostro? Porque si algo dejó claro la historia del cártel de Cali, es que el poder no siempre grita. A veces, simplemente susurra. Cuando Escobar fue eliminado, Colombia respiró por primera vez en una década. Pero lo que casi nadie entendió en ese momento: el monstruo no había muerto, solo cambió de rostro. Los Rodríguez Orejuela y su cártel de Cali eran los nuevos amos, y en las sombras, la rueda del crimen seguía girando. El primer movimiento de los jefes de Cali fue limpiar su imagen. Ya no eran narcos, ahora eran empresarios, filántropos, hasta mecenas del deporte nacional. Millones lavados en el América de Cali, obras benéficas, hospitales. La prensa local hablaba de la nueva cara de la élite vallecaucana. Pero nadie era tan ingenuo. Las calles sabían de dónde venía el dinero. Sin embargo, el verdadero cambio fue estratégico. Cali no quería repetir los errores de Escobar. Nada de bombas, nada de atentados contra políticos. Su guerra era otra. La guerra silenciosa de la corrupción. Para cada policía comprado, 2 jueces sobornados. Para cada fiscal honesto, una carpeta con secretos y amenazas. Así se construyó el reinado más sofisticado de la historia criminal colombiana. Pero la DEA no dormía. Washington exigía resultados. Había caído Medellín, ahora era turno de Cali. Nuevos agentes llegaron al país. El bloque de búsqueda se instaló en Cali. El gobierno estadounidense ofrecía millones por información. Y los primeros aliados en traicionar a los Rodríguez Orejuela no fueron rivales, sino viejos amigos. En las noches de 1995, la paranoia reinaba en las mansiones de Cali. Cada llamada podía ser escuchada, cada visita una trampa. Chepe, el hombre de Nueva York, vivía armado hasta los dientes. Miguel confiaba solo en su círculo más íntimo. Gilberto, astuto, seguía creyendo en el bajo perfil. Pero la presión aumentaba. El golpe más duro vino del propio gobierno. El escándalo de la financiación de la campaña de Samper explotó en la prensa. Grabaciones filtradas por la DEA revelaban los pagos millonarios del cártel a la campaña presidencial. Colombia ardía de indignación. Samper negó todo, pero el daño ya estaba hecho. Ahora no solo la DEA, sino todo un país quería la cabeza de los jefes de Cali. La reacción del cártel fue desesperada. Intentaron comprar tiempo, negociar penas, ofrecer más información sobre otras redes. Pero ya no había vuelta atrás. El fiscal general se negó a negociar. Los medios exigían justicia. Washington presionaba con amenazas de retirar la ayuda económica. En las calles la guerra se sentía diferente. No eran balaceras, eran redadas. Helicópteros sobrevolaban la ciudad, casas de lujo eran allanadas, cuentas congeladas. Por primera vez el cártel sentía el miedo real, el de ser cazados como animales. Fue en medio de este caos que ocurrió la traición final. Jorge Salcedo, el jefe de seguridad, el hombre que sabía todos los secretos, decidió salvarse. Contactó a la DEA y comenzó a filtrar información clave. Movimientos de dinero, direcciones, nombres,
Gracias a él, Gilberto fue capturado en junio de 1995, escondido en un compartimiento secreto de su casa. «No me maten», dijo, y la imagen recorrió el mundo. A partir de ahí, el derrumbe fue imparable. Miguel, Chepe, Pacho, uno a uno cayeron. La policía y la DEA celebraban. El gobierno colombiano declaraba el fin de la era de los cárteles. Pero las calles sabían la verdad. Donde cae un rey, siempre nace otro. La caída del cártel de Cali fue tan dramática como su ascenso. Las fortunas desaparecieron, las casas quedaron vacías. Los viejos aliados buscaron nuevos jefes. Algunos huyeron a México, otros a Europa. El vacío de poder fue ocupado rápidamente. Los carteles mexicanos, Sinaloa, Juárez, Tijuana, tomaron las rutas aprendiendo de los errores y aciertos de los colombianos. Sin embargo, el legado de los Rodríguez Orejuela quedó grabado a fuego. Ellos cambiaron las reglas. No buscaban la gloria pública, sino la eternidad en las sombras. Convirtieron el crimen en negocio, el miedo en estrategia, pero al final, el sistema los devoró como a todos los que creen ser intocables. Hay detalles que aún hoy se discuten en voz baja. ¿Cuánto sabía realmente el gobierno? ¿Cuántos jueces y generales siguen en deuda con aquel imperio caído? Nadie responde. El silencio es la mejor herencia del cártel de Cali. En las cárceles de máxima seguridad, los jefes recuerdan el pasado con amargura. Gilberto y Miguel, viejos y cansados, saben que su tiempo terminó. Chepe fue asesinado en prisión. Pacho, traicionado por sus propios hombres, murió en extrañas circunstancias. Ninguno murió libre. Pero la historia nunca termina realmente. Las nuevas generaciones escuchan los relatos como leyendas urbanas. Las viejas mansiones, las fiestas clandestinas, los millones enterrados en fincas. Algunos sueñan con repetir la hazaña, otros solo quieren sobrevivir. Lo cierto es que aunque el cártel de Cali fue desmantelado, el narcotráfico no desapareció. Solo se adaptó, se fragmentó, se hizo aún más invisible. Ahora las rutas pasan por Venezuela, Brasil, África. Los viejos capos son reemplazados por nuevos, más jóvenes, más ambiciosos, más crueles. La DEA celebra, pero sabe que la guerra nunca se gana del todo. Cada victoria es temporal, cada captura es solo una página en un libro interminable. El dinero sigue fluyendo, la cocaína sigue cruzando fronteras, el crimen se reinventa, el ciclo no se rompe. El periodista que investiga hoy el narcotráfico sabe que camina sobre la cuerda floja. Las amenazas siguen, los silencios pesan, la corrupción está en todas partes. Pero la verdad a veces logra salir a la luz. Y es en esas pequeñas victorias donde Colombia encuentra esperanza. En conclusión, la caída del cártel de Cali fue el final de una era y el inicio de otra, aún más compleja y peligrosa. Su historia es advertencia y espejo. Nos muestra que el verdadero poder no necesita ruido. Se mueve en la sombra, susurra en los pasillos del poder y cuando menos lo esperas, cambia la historia. ¿Quién controla ahora el juego? Tal vez nunca lo sepamos, pero una cosa está clara. El silencio del cártel de Cali fue más ruidoso que todas las bombas de Escobar. Tras la caída oficial del cártel de Cali, la prensa internacional se apresuró a declarar el fin de los narcos colombianos. Los titulares celebraban la victoria de la DEA, la justicia colombiana y el supuesto renacimiento de un país martirizado por décadas de sangre. Pero la realidad, como siempre, era mucho más compleja y menos optimista. Porque en Colombia, el silencio nunca es total y la historia no se detiene con un titular. El vacío que dejaron los Rodríguez Orejuela, Chepe y Pacho no tardó en llenarse. A finales de los años 90, el mapa criminal de Sudamérica empezó a transformarse. Los cárteles mexicanos, Sinaloa, Juárez, Tijuana, vieron la oportunidad de oro. Sin los gigantes de Cali y Medellín, el acceso a las rutas era una invitación abierta. Los narcos mexicanos, aprendiendo de los errores y aciertos colombianos, aplicaron una fórmula propia. Más violencia, menos exposición mediática, más diversificación de negocios. En las calles de Cali y Bogotá, el crimen no desapareció, solo cambió de forma. Las llamadas oficinas de cobro ocuparon el espacio dejado por los grandes capos. Estas organizaciones fragmentadas, menos visibles pero igual de letales, se especializaron en extorsión, sicariato y microtráfico. El narco se descentralizó. El riesgo era mayor, pero también lo era la supervivencia. La gran diferencia, el negocio ya no tenía rostro y por tanto,
era casi imposible de erradicar. Mientras tanto, en los despachos de la DEA y la CIA, la narrativa oficial era de éxito. Se publicaban informes que aseguraban una reducción en los flujos de cocaína hacia Estados Unidos. Se mostraban estadísticas, gráficos y fotos de capos esposados. Sin embargo, los propios analistas sabían que la fiesta estaba lejos de terminar. Lo que antes era una industria centralizada, ahora era una hidra de 1000 cabezas. La geografía del tráfico se expandió. Venezuela, Brasil, África Occidental, nuevos puntos en el mapa global de la cocaína. El gobierno colombiano, por su parte, enfrentó una paradoja. Por un lado, era elogiado por la comunidad internacional. Por el otro, el tejido social seguía desgarrado. La corrupción persistía en los más altos niveles. Gobernadores, alcaldes, jueces, todos habían aprendido del modelo Cali. Mejor un soborno discreto que una bala perdida. Las instituciones, aunque fortalecidas en el papel, continuaban siendo vulnerables al dinero y la intimidación. Pero el impacto del cártel de Cali va más allá de lo criminal. Su modo de operar sentó un precedente en la política y la economía. Empresarios legales empezaron a imitar ciertas prácticas, usar fundaciones para lavar reputación, invertir en deporte, tejer alianzas con políticos locales. Se instaló la idea de que en Colombia el verdadero poder es siempre invisible, y quien hace demasiado ruido termina mal. Uno de los legados más oscuros es, sin duda, la normalización de la doble moral. Muchos ciudadanos, conscientes o no, participaron en el engranaje. Un taxista que informaba sobre movimientos sospechosos, un comerciante que aceptaba billetes de dudosa procedencia, un periodista que prefería callar una historia peligrosa. La frontera entre víctima y cómplice se hizo borrosa. El narco, como fenómeno social, impregnó todos los niveles de la vida cotidiana. A nivel internacional, la era post-Cali fue la consolidación del narco como multinacional. Las alianzas entre carteles mexicanos y colombianos perfeccionaron rutas marítimas y aéreas. La cocaína llegó a África para luego entrar a Europa, esquivando controles estadounidenses. Los beneficios se multiplicaron, la violencia también. Surgieron nuevas figuras, menos carismáticas pero igual de peligrosas. Los nuevos capos ya no necesitaban ser leyenda, preferían el anonimato. Pero si algo aprendió la DEA es que la represión sin alternativas sociales no resuelve el problema. Décadas después, el consumo de drogas sigue aumentando en Estados Unidos y Europa. Las comunidades campesinas colombianas, dependientes de la hoja de coca, siguen atrapadas en el círculo vicioso. Sembrar, vender, callar. El Estado ha fallado en ofrecer soluciones reales. La guerra contra el narcotráfico, al final, parece más una guerra contra los pobres que contra los verdaderos beneficiarios. Sin embargo, sería injusto decir que todo fue en vano. Hubo avances en investigación, cooperación internacional, fortalecimiento de ciertas instituciones. Las historias de héroes anónimos, fiscales, jueces, policías honestos, merecen ser contadas. Pero el costo humano ha sido gigantesco. Decenas de miles de muertos, millones de desplazados, generaciones enteras marcadas por el miedo y la desconfianza. Hoy el nombre del cártel de Cali es más una leyenda que una amenaza real. En los barrios los jóvenes crecen escuchando mitos sobre los jefes, los millones perdidos, las fiestas, los lujos, pero también sobre las traiciones, las torturas, las muertes silenciosas. La fascinación por el narco convive con la tristeza de saber que muchos sueños fueron construidos sobre cadáveres. Algunos dirán que Colombia logró salir adelante, que el país es ahora un ejemplo de resiliencia. Otros, más escépticos, creen que solo cambió la fachada. La verdad, como siempre, está en los matices. Es cierto que la música, el deporte, la literatura y el arte han encontrado maneras de resistir y contar lo que pasó. Es cierto que hay nuevos liderazgos políticos, nuevas esperanzas, pero también es cierto que la sombra del narco sigue ahí, al acecho, esperando su próxima oportunidad. La pregunta que muchos se hacen hoy es, ¿puede Colombia realmente romper el ciclo? ¿O está condenada a reinventar el crimen una y otra vez? Los expertos sugieren que la única salida es atacar las causas profundas: pobreza, desigualdad, falta de educación y oportunidades. Pero eso, a diferencia de capturar a un capo, no da titulares rápidos ni fotos de victorias. Es un trabajo lento, incómodo y muchas veces ingrato. Mientras tanto, el mundo sigue mirando a Colombia con una mezcla de admiración y morbo. Netflix, Hollywood, los bestsellers,
Todos han convertido la tragedia en espectáculo, pero detrás de cada serie hay familias destruidas, pueblos enteros marcados por la violencia, sueños truncados por la ambición de unos pocos. En las cárceles de Estados Unidos, los últimos grandes capos colombianos cumplen condenas largas y silenciosas. Sus fortunas, si es que quedan, están escondidas en paraísos fiscales o enterradas bajo fincas olvidadas. Sus nombres, sus historias, ya no asustan como antes, pero su huella sigue viva en cada rincón donde la ley no llega. La verdadera enseñanza de la caída del cártel de Cali no está en la victoria policial ni en la astucia de sus jefes. Está en la capacidad del sistema para adaptarse y sobrevivir. Cada vez que un imperio cae, otro se levanta. Cada vez que una ruta es cerrada, otra se abre. El narco es, en el fondo, un síntoma de algo mucho más profundo. Una sociedad donde el poder real es el que no se ve. Quizás algún día Colombia logre dejar atrás esa herencia. Quizás las próximas generaciones no necesiten héroes de novela ni villanos de leyenda. Por ahora, la historia sigue, y el eco de los caballeros de Cali resuena en cada negocio turbio, en cada alianza secreta, en cada silencio que pesa más que 1000 balas. Y mientras tanto el ciclo continúa. El narco nunca duerme. Solo cambia de máscara. Los nombres cambian, las rutas cambian, pero la lógica del poder, la sed de dinero, la brutalidad, siguen siendo las mismas. Colombia, como tantos otros países, sigue aprendiendo a vivir con sus propios fantasmas. Este fue el verdadero legado del cártel de Cali. Demostrar que el crimen puede ser elegante, discreto, casi invisible, pero nunca inofensivo. Y que, en un mundo donde la línea entre legalidad e ilegalidad es cada vez más difusa, la única defensa posible es no olvidar. Contar la historia, aunque duela, aunque incomode, aunque siga siendo peligrosa. Porque al final el silencio es el arma más letal. A finales de los años 90, mientras el mundo creía que la caída de los carteles era definitiva, Colombia comenzaba a ver los primeros destellos de un cambio. En Bogotá, Cali y Medellín, la violencia disminuía apenas perceptiblemente, aunque las cicatrices seguían abiertas. No era el fin, solo el comienzo de una nueva etapa, porque el crimen, igual que el agua, siempre encuentra una grieta por donde colarse. El vacío de poder generado por la caída del cártel de Cali dejó una lección amarga. En Colombia, cuando un monstruo cae, nacen 10 más pequeños. Los antiguos aliados del imperio, empresarios corruptos, políticos oportunistas, sicarios reciclados, se repartieron el botín, fragmentando el negocio en cientos de minicárteles y oficinas de cobro. El control absoluto dio paso a una guerra más silenciosa, menos visible, pero igual de letal. Los barrios que antes temían a los capos ahora temían a los combos, pandillas más jóvenes y descontroladas, sin código de honor ni jefes carismáticos. El crimen se volvió cotidiano. Extorsiones, secuestros express, vacunas obligatorias a los comerciantes, nadie se sentía seguro. En las noticias, los apellidos Rodríguez Orejuela, Escobar, Ochoa, fueron sustituidos por una maraña de nombres nuevos, difíciles de rastrear y más difíciles de exterminar. El Estado intentó adaptarse, aumentó los operativos, profesionalizó las fuerzas especiales, mejoró la cooperación internacional. Se firmaron tratados de extradición más severos y la inteligencia policial empezó a usar tecnología de punta. Interceptaciones, satélites, rastreo de comunicaciones. Pero la desconfianza era total. Para cada policía honesto había otro vendido. Para cada operativo exitoso, una fuga de información. La corrupción, perfeccionada durante décadas de narcocultura, se había vuelto parte del ADN nacional. Mientras tanto, la vida seguía. El fútbol, el arte, la música y la literatura florecían como forma de resistencia, de catarsis colectiva. El América de Cali, club marcado por el estigma del narcotráfico, ganó títulos y recuperó parte de su dignidad. Las historias de escritores como García Márquez y cineastas emergentes sirvieron para reconstruir una identidad nacional fragmentada. Pero la sombra del narco estaba siempre ahí, lista para colarse en cualquier celebración, cualquier triunfo. En las zonas rurales, la tragedia continuaba. Miles de familias campesinas, atrapadas entre el negocio de la coca y la presión de grupos armados, vivían en un limbo permanente. El Estado llegaba solo en campaña electoral. El resto del año, la ley la dictaban los fusiles o el dinero fácil.
Muchos jóvenes, al no encontrar oportunidades, caían en la tentación del microtráfico, soñando con la gloria de los capos, ignorando que casi todos esos sueños acaban en la cárcel o la tumba. Algunos sociólogos lo llaman el efecto espejo roto. La sociedad ve su reflejo en los grandes capos, pero lo que realmente hereda es la fragmentación, el miedo y la desconfianza. Incluso hoy hay barrios donde la palabra delación es sinónimo de muerte. El silencio sigue siendo la moneda más valiosa. Una cultura donde la ley del más fuerte se mezcla con la desilusión colectiva, donde cada quien cuida su propio territorio y la solidaridad es un acto de valentía. El periodismo también cambió. Si en los años 80 y 90 la investigación era una sentencia de muerte, en el nuevo milenio surgieron reporteros decididos a contar la verdad, aunque fuera a costa de su seguridad. Nombres como Ricardo Calderón, Ginette Bedoya o Daniel Coronel simbolizan una generación que no se rinde. Gracias a ellos se conocen hoy los vínculos entre narcos, paramilitares y políticos. Pero el riesgo persiste. Amenazas, exilios forzados, atentados. El precio de la verdad sigue siendo alto. En el plano internacional, Colombia pasó de ser la capital mundial de la cocaína a un país en transición. El turismo creció, la inversión extranjera regresó. Pero bajo la superficie los cárteles mutaron. Dejaron la exportación directa y se convirtieron en proveedores al por mayor de mafias mexicanas, italianas, rusas. La globalización del narco fue la última ironía. Lo que empezó como un fenómeno local terminó alimentando el crimen organizado de medio mundo. El gobierno intentó responder con políticas sociales, programas de sustitución de cultivos, inversión en educación, campañas de prevención. Pero los resultados son desiguales. Por cada comunidad que logra salir adelante, hay otras que caen en el olvido. La economía ilegal sigue siendo tentadora, rápida, líquida, brutal. Una apuesta que pocos ganan y casi todos pierden. Las nuevas generaciones crecen entre dos narrativas. La del progreso, la legalidad, la superación, y la del atajo, la viveza, la ley de la selva. Las series, los corridos, los influencers del dinero fácil alimentan el mito del narco. Mientras tanto, miles de jóvenes optan por migrar, buscando en el extranjero lo que sienten que su país no les puede dar: estabilidad, futuro, paz. A pesar de todo, la sociedad colombiana no se resigna. Hay una energía de fondo, un deseo de ruptura con el pasado. Movimientos sociales, marchas estudiantiles, colectivos de mujeres, defensores de derechos humanos y comunidades indígenas han logrado poner sobre la mesa temas antes prohibidos: memoria histórica, reparación de víctimas, reforma policial, lucha contra la impunidad. El proceso de paz, aunque incompleto y frágil, abrió una puerta. Pero el fantasma del narco es tenaz. Las cifras de homicidios bajaron, sí, pero la violencia nunca desapareció. Los asesinatos selectivos, las masacres rurales, el desplazamiento forzado, los líderes sociales amenazados, todo eso sigue. El negocio ha cambiado de manos, de rutas, de métodos. Lo que permanece es la lógica de la brutalidad, la corrupción y el silencio. Muchos se preguntan si algún día será posible romper ese ciclo. Los expertos coinciden en que la clave está en fortalecer las instituciones, invertir en educación y cerrar la brecha social. Pero mientras tanto, cada generación debe reinventar su propia resistencia. En las ciudades, la cultura urbana desafía al rap, graffiti, arte callejero. En los pueblos, la memoria de los caídos se convierte en consigna. El legado del cártel de Cali, más allá de la sangre y el dinero, es una lección incómoda. El poder real nunca desaparece, solo cambia de forma. Puede vestirse de empresario, político, juez o policía. Puede financiar campañas o patrocinar equipos de fútbol. Puede prometer futuro y entregar ruina. Lo esencial es no dejar de mirar, no aceptar la mentira cómoda, no normalizar el horror. A veces las nuevas generaciones parecen inmunes. Pero basta una crisis, un escándalo, una nueva figura carismática para que el ciclo amague con repetirse. Por eso es tan importante recordar, investigar, contar la historia completa, sin adornos ni excusas. Y mientras tanto, el país sigue adelante. No con optimismo ingenuo, sino con la certeza de que cada pequeña victoria es valiosa. Un periodista que sobrevive, una comunidad que resiste, un joven que elige el camino largo. Nada es suficiente, pero todo suma. La herida no está cerrada, el espejo sigue roto,
Pero hay quienes recogen los pedazos. Colombia es más que sus cárteles, aunque sin entenderlos nunca podrá dejar de ser su rehén. Lo urgente es construir un relato propio, no dictado por Netflix, ni por los noticieros internacionales, sino por quienes han sobrevivido, esos que pese a todo se niegan a olvidar. Al final, lo que queda es la voluntad de seguir adelante, de mirar al pasado de frente, sin miedo, sin nostalgia, sin mitificar el dolor. El crimen, el narco, la corrupción son parte de la historia, pero no la última palabra. Queda la esperanza, frágil pero obstinada, de que algún día el silencio deje de ser un refugio y se convierta en memoria. Y así, entre los escombros de un imperio que prometió riqueza y trajo ruina, Colombia sigue su camino. No hay finales felices, solo comienzos nuevos. El cártel de Cali, como todos los grandes monstruos, es ya parte del mito. Lo importante es que el mito no devore a los vivos. Así termina esta crónica. No es solo la historia de un cártel, sino el retrato de un país que aprendió a sobrevivir en el filo de la navaja. Si la próxima generación será capaz de romper el espejo roto, solo el tiempo lo dirá. Colombia en el siglo XXI es un país distinto, aunque sus viejas sombras aún proyectan figuras sobre cada esquina. El narco dejó de ser una sola cara para convertirse en un caleidoscopio de poderes, intereses, alianzas e incluso contradicciones. Si la historia de los cárteles fue una batalla, el tiempo posterior fue una guerra de resistencia silenciosa, más compleja y quizás más dolorosa. A nivel político, la caída de los grandes capos no significó el fin de la infiltración del dinero sucio en las instituciones. Por el contrario, la sofisticación del lavado, la financiación de campañas, la cooptación de jueces y funcionarios se volvió parte de la rutina. El hombre invisible de Cali, ese operador que movía hilos sin ser visto, es ahora el arquetipo de una corrupción moderna, sutil y globalizada. Las redes de poder no necesitan violencia, basta la promesa de un contrato, una cuenta en Suiza o el silencio bien pagado. En las ciudades el crimen ya no tiene los rostros épicos de los años 80 y 90. Los nuevos jefes son banqueros, abogados, empresarios con apariencia intachable. El dinero de la droga se fusiona con el capital legal en negocios de construcción, minería, importaciones, tecnología. A veces ni los propios involucrados saben de dónde provienen todos los fondos. El narco aprendió a camuflarse. Ya no es el lobo, es la piel del cordero. Pero la sociedad tampoco es la misma. El trauma colectivo de la violencia generó respuestas inesperadas. Movimientos ciudadanos, ONGs, colectivos de víctimas y jóvenes artistas se han organizado para exigir memoria, reparación, justicia. El país descubrió el valor de la palabra no más, aunque el eco de esa consigna aún choca con la dura realidad. En los barrios de Cali, Medellín o Bogotá, la vida es una mezcla de miedo y esperanza. Muchos jóvenes han optado por resistir a la cultura del atajo fácil. Algunos crean rap, otros bailan salsa o practican deportes extremos. Todos buscan un sentido fuera del ciclo delictivo. Las historias de superación individual abundan, pero el contexto sigue siendo peligroso. El microtráfico sigue presente, el gota a gota asfixia a los pequeños comerciantes y la amenaza del reclutamiento forzado es constante. Las comunidades rurales siguen siendo las más vulnerables. Para muchos campesinos, la única alternativa a la miseria es la siembra de coca o el desplazamiento forzado. Las promesas estatales de sustitución de cultivos son, muchas veces, promesas vacías. Los grupos armados ilegales controlan zonas enteras. El Estado llega, si acaso, con fuerza pública y nunca con soluciones reales. La distancia entre Bogotá y el resto del país se mide en años luz. El proceso de paz con las FARC, firmado en 2016, supuso un avance, pero no un cierre. La violencia se redujo, sí, pero otros actores llenaron el vacío. Disidencias, bandas criminales, carteles extranjeros. El ciclo parece infinito. Cada vez que una cabeza cae, dos más brotan en otro lado. Sin embargo, la sociedad colombiana ha aprendido a identificar mejor a sus enemigos y a rechazar la normalización de la violencia. La cultura, mientras tanto, ha evolucionado. El narco dejó de ser el único referente. La literatura, el cine, la música han encontrado nuevas formas de narrar el dolor, la resistencia, la esperanza.
Autores jóvenes desafían la visión romántica del crimen, mientras directores de cine y documentales abren espacios para la reflexión. Incluso la televisión, antes adicta a las narconovelas, ahora explora historias de líderes sociales, mujeres valientes y comunidades en reconstrucción. En el plano internacional, Colombia sigue siendo un actor clave en la discusión sobre las drogas. La guerra antidrogas promovida por Estados Unidos muestra signos de agotamiento. Se debaten políticas de legalización, reducción de daños y la urgente necesidad de atacar la raíz del problema, la desigualdad y la falta de oportunidades. Países como Uruguay y Canadá experimentan con nuevas legislaciones. Colombia observa, aprende y en ocasiones lidera el debate. El papel de la mujer merece un capítulo aparte. Durante décadas, las mujeres fueron víctimas silenciosas del conflicto. Madres que enterraron hijos, esposas desplazadas, niñas reclutadas. Hoy, muchas son líderes de procesos de memoria y paz. En barrios y veredas fundan escuelas, redes de apoyo, cooperativas productivas. Su resiliencia es una de las fuerzas más poderosas en la reconstrucción nacional. A pesar de todo, el pasado no desaparece. En muchas familias, la figura del tío narco sigue siendo una sombra incómoda. Hay fortunas heredadas de lo ilegal, secretos de familia que nunca saldrán a la luz. Algunos barrios aún celebran fiestas financiadas con dinero oscuro, mientras otros prefieren ignorar el origen de los nuevos edificios. El olvido es, a veces, una estrategia de supervivencia. La relación entre memoria y olvido define el futuro del país. ¿Cómo honrar a las víctimas sin caer en el morbo? ¿Cómo mirar adelante sin negar el horror? Las respuestas no son fáciles. Museos de la memoria, rutas turísticas, monumentos a los caídos, todo ayuda, pero nada es suficiente. El reto es transformar el dolor en motor de cambio, y no en simple resignación. El narco como fenómeno cultural ya no asusta igual, pero tampoco se ha ido. Los nuevos carteles, las alianzas internacionales, el lavado digital, la minería ilegal y el tráfico de personas son las caras modernas de una economía criminal que muta y evoluciona. Colombia, aunque ha avanzado, sigue siendo laboratorio y campo de batalla. La pregunta no es si el narco regresará, sino cómo lo hará y quién lo enfrentará. La esperanza está en la gente común. Cada día miles de colombianos demuestran que es posible construir país a pesar de todo. Maestros en zonas de guerra, médicos en hospitales rurales, líderes ambientales que arriesgan la vida por defender un río o una montaña. Sus nombres rara vez salen en las noticias, pero son los verdaderos héroes. En los últimos años el país también ha aprendido el valor de la democracia. Las protestas sociales de 2019 y 2021, aunque duramente reprimidas, mostraron a una ciudadanía menos dispuesta a aceptar abusos y corrupción. La política tradicional ha sido sacudida por movimientos alternativos, jóvenes congresistas, líderes indígenas y afrodescendientes. La pluralidad, aunque frágil, es hoy más real que nunca. El turismo, por otro lado, ha revelado otra Colombia. La de los paisajes increíbles, la gastronomía, la calidez de la gente. El país se abrió al mundo y miles de viajeros descubren cada año que la violencia no es toda la historia. Medellín, antes símbolo del miedo, es ahora ejemplo de innovación urbana. Cali baila, Bogotá crea, Cartagena enamora. El cambio es lento, pero tangible. ¿El legado del cártel de Cali? Un espejo donde mirar lo que no se debe repetir, pero también la prueba de que el país puede reinventarse. La resiliencia colombiana no es solo aguante. Es creatividad, rebeldía, amor por la vida. La memoria sirve para no volver atrás, la esperanza para seguir avanzando. No hay final feliz, pero tampoco derrota definitiva. Colombia sigue siendo un país en construcción, con cicatrices profundas y sueños intactos. El narco ya no dicta la agenda, aunque su sombra permanezca. El futuro no está escrito. Depende de cada generación negarse a ser rehén del pasado. Así la historia continúa. No con el estruendo de las balas ni el brillo del dinero fácil, sino con el murmullo persistente de quienes, día tras día, eligen el camino difícil. Porque en este país, sobrevivir ya es una forma de resistencia, y vivir, realmente vivir, es la mayor victoria. Cuando pensamos en la historia del narcotráfico en Colombia, tendemos a centrarnos en los nombres legendarios. Escobar, los Rodríguez Orejuela, los hermanos Ochoa.
Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, pues esos nombres solo representan la punta del iceberg de un fenómeno social, político y económico que ha marcado profundamente al país y que incluso hoy sigue proyectando su sombra. Tras la caída del cártel de Cali, muchos creyeron que la pesadilla había terminado. Pero los ecos de aquel imperio no desaparecieron con las capturas ni con las muertes. Por el contrario, el poder acumulado, las redes de influencia y las heridas sociales dejaron una huella imborrable que se manifiesta en múltiples aspectos de la vida colombiana. Uno de los legados más visibles es la corrupción estructural. Durante décadas, el cártel de Cali perfeccionó un sistema de sobornos que penetró hasta las capas más altas del poder político y judicial. Gobiernos enteros fueron financiados con dinero ilícito y la justicia se convirtió en un instrumento manipulado por intereses económicos. A pesar de los avances, esta herencia sigue presente, dificultando la consolidación de un Estado de Derecho pleno y eficaz. La corrupción es una sombra que no se desvanece porque en muchos casos está integrada en el sistema. Políticos, empresarios, miembros de la fuerza pública y hasta organizaciones civiles han sido señalados por vínculos con el narcotráfico o por actuar como intermediarios. Esta realidad genera un círculo vicioso. El Estado se debilita, el crimen crece y la población pierde confianza en las instituciones. Otro legado importante es la desigualdad social y económica que alimentó el crecimiento del narcotráfico. Las zonas rurales, especialmente en departamentos como Valle del Cauca, Nariño y Putumayo, han vivido durante décadas en condiciones precarias. La falta de oportunidades, la ausencia de Estado y la pobreza extrema fueron caldo de cultivo para que miles de campesinos optaran por la siembra de coca como única vía de sustento. El cártel de Cali supo aprovechar esta realidad, ofreciendo dinero rápido y contratos a quienes vivían en la marginalidad. A nivel cultural, la influencia del narcotráfico se manifiesta de maneras sutiles y profundas. Durante años, el mito del patrón y la figura del capo fueron objeto de fascinación, en parte por el poder mediático que lograron construir. Las narconovelas, la música popular y las redes sociales contribuyen a una mitificación que, sin querer, glorifica un estilo de vida basado en la violencia, la ilegalidad y la impunidad. Sin embargo, esta narrativa está siendo cuestionada por movimientos sociales, académicos y artistas que buscan contar la historia desde otra perspectiva. En las universidades, la investigación sobre el impacto social y psicológico del narcotráfico ha crecido notablemente. En el arte, la denuncia y la memoria histórica cobran fuerza como herramientas de resistencia. En la sociedad civil, organizaciones de víctimas luchan por visibilizar el sufrimiento y exigir justicia. En la actualidad, el narcotráfico en Colombia es un fenómeno fragmentado y diversificado. Aunque los grandes cárteles han sido desarticulados, emergieron múltiples grupos criminales que operan en distintas regiones y con diferentes modalidades. Algunos se dedican al tráfico internacional, otros a la extorsión, el secuestro o el control territorial. Esta dispersión dificulta la acción estatal y complica los procesos de pacificación. La globalización ha transformado el narcotráfico en un negocio cada vez más sofisticado. La tecnología juega un papel fundamental. El uso de drones, teléfonos encriptados, criptomonedas y rutas aéreas y marítimas innovadoras ha cambiado el mapa del crimen organizado. Colombia se encuentra en la encrucijada de adaptarse a esta nueva realidad o correr el riesgo de quedar rezagada. En el ámbito internacional, la relación con Estados Unidos sigue siendo clave. La política antidrogas estadounidense ha sido objeto de críticas y reformas. Mientras que en décadas pasadas predominó la estrategia de mano dura, hoy se habla más de políticas de reducción de daños, legalización y alternativas socioeconómicas. Colombia participa activamente en este debate, buscando equilibrar su seguridad interna con las demandas globales. No obstante, el narcotráfico sigue afectando la vida cotidiana de millones de colombianos. La violencia continúa en muchas regiones, y la lucha contra el crimen organizado es una tarea constante y peligrosa. La seguridad personal, el desplazamiento forzado, el asesinato de líderes sociales y defensores del medio ambiente son realidades alarmantes que reflejan la persistencia del problema. Por otro lado, la memoria colectiva juega un papel crucial en la construcción del futuro. Recordar los horrores del pasado no es solo un acto de justicia, sino una forma de prevenir que se repitan. Las iniciativas de memoria histórica, los museos, las investigaciones periodísticas y los testimonios de víctimas
contribuyen a mantener viva la conciencia social. El relato del Cártel de Cali no solo es una crónica de violencia y corrupción, sino también una lección sobre los peligros de la concentración del poder en manos ilícitas. Es un recordatorio de que el crimen organizado no solo destruye vidas, sino que también debilita la democracia y las bases mismas del Estado. Pero la historia también está llena de resiliencia y esperanza. Colombia ha avanzado en la construcción de instituciones más fuertes, en la promoción de derechos humanos y en el desarrollo de una sociedad civil más activa y comprometida. La juventud, en particular, juega un papel fundamental en este proceso, con nuevos liderazgos que desafían el statu quo y buscan transformar las dinámicas tradicionales. Los retos son enormes, pero la capacidad de adaptación y resistencia del país ha demostrado ser igualmente grande. La lucha contra el narcotráfico ya no puede limitarse a la acción policial o militar. Requiere un enfoque integral que incluya la justicia social, el desarrollo económico, la educación y la inclusión. Finalmente, la historia del Cártel de Cali nos enseña que el silencio, la invisibilidad y la complicidad son armas poderosas del crimen organizado, pero también que la verdad, la memoria y la acción colectiva son las mejores herramientas para construir un futuro diferente. Este capítulo finaliza con la invitación a no olvidar, a reflexionar sobre el pasado para no repetirlo, y a reconocer en cada ciudadano el potencial para cambiar el rumbo de Colombia. Porque aunque la sombra del narcotráfico aún se extienda, la luz de la esperanza y la justicia puede brillar con fuerza. Colombia es un país que nunca deja de sorprender. Su historia reciente, marcada por la violencia y el narcotráfico, parece un ciclo interminable donde cada capítulo es a la vez un reflejo y una ruptura con el anterior. El Cártel de Cali, con su auge y caída, fue solo un episodio en una trama mucho más amplia y compleja. Para entender esta realidad, es necesario mirar no solo al pasado, sino también al presente y al futuro. La historia del narcotráfico en Colombia es una crónica de poder, pero no solo de aquel poder que se ejerce con armas y dinero, también de un poder silencioso, extendido, que se infiltra en las instituciones, que moldea la cultura y que redefine las relaciones sociales. Ese poder, que parecía consolidarse con la caída de los grandes capos, ha encontrado nuevas formas de manifestarse. El auge del Cártel de Cali fue producto de un contexto específico, un Estado débil, una economía desigual y una demanda internacional insaciable. Los Rodríguez Orejuela supieron aprovechar estas condiciones, construyendo una red sofisticada que combinaba violencia, corrupción y estrategia empresarial. Su legado fue una lección para el crimen organizado. El poder no siempre necesita hacerse visible para ser efectivo. Pero la desaparición física de los grandes capos no significó el fin de esta lógica. La fragmentación del narcotráfico dio paso a una multiplicidad de actores que continúan operando en Colombia y más allá. Algunos son grupos paramilitares reconvertidos, otros nuevas organizaciones criminales y otros simples células dedicadas a actividades ilícitas menores. La dispersión del poder criminal dificulta su combate y multiplica las víctimas. En este escenario, la sociedad colombiana ha mostrado una capacidad notable para resistir y reinventarse. Movimientos sociales, organizaciones comunitarias y líderes locales han emergido como contrapesos frente al poder del crimen. Su trabajo, muchas veces silencioso y arriesgado, ha permitido avances en derechos humanos, memoria histórica y reconstrucción social. La juventud, especialmente, es protagonista de esta transformación. A pesar de las dificultades, miles de jóvenes rechazan la cultura del narcotráfico y buscan alternativas a través del arte, la educación y el activismo. Las redes sociales han abierto espacios de expresión y denuncia, permitiendo que las voces antes silenciadas encuentren eco. Sin embargo, el riesgo persiste. Amenazas, violencia y estigmatización siguen siendo parte del panorama. La política colombiana también vive tensiones constantes. La lucha contra la corrupción, la reforma policial y la inclusión de comunidades históricamente excluidas son desafíos centrales. Las elecciones recientes muestran una sociedad más plural y diversa, aunque polarizada. El equilibrio entre justicia, seguridad y desarrollo social es una tarea pendiente que exige diálogo y compromiso. En el ámbito internacional, Colombia enfrenta nuevos retos. La globalización, la digitalización y el cambio climático son variables que afectan la dinámica del narcotráfico y la seguridad.
La cooperación con otros países es esencial, pero debe basarse en el respeto mutuo y en estrategias integrales que consideren las realidades locales. Además, la pandemia del COVID-19 evidenció y agravó muchas desigualdades. La crisis sanitaria impactó negativamente en los sectores más vulnerables, incrementando la pobreza y limitando el acceso a la educación y a servicios básicos. Estas condiciones pueden facilitar el reclutamiento y la expansión de grupos criminales, lo que requiere respuestas urgentes y sostenibles. El tejido social, aunque frágil, muestra señales de recuperación. Proyectos de desarrollo rural, programas de sustitución de cultivos y políticas de inclusión han logrado mejorar la calidad de vida de algunas comunidades. La inversión en infraestructura, salud y educación es clave para consolidar estos avances y reducir las brechas históricas. El papel de la mujer en esta transformación es fundamental. Mujeres líderes, defensoras de derechos humanos y activistas ambientales están protagonizando cambios significativos. Su lucha contra la violencia de género, la discriminación y la exclusión ha abierto nuevas perspectivas para la construcción de una sociedad más justa. El arte y la cultura son también herramientas poderosas para la sanación y la memoria. Narrativas que cuestionan el pasado y proponen futuros alternativos están presentes en la literatura, el cine, la música y las expresiones urbanas. Estas manifestaciones contribuyen a crear espacios de diálogo y reflexión que son imprescindibles para la reconciliación. No obstante, los riesgos persisten. La violencia contra líderes sociales, el asesinato de defensores del medio ambiente y la criminalización de la protesta son alarmas que no pueden ignorarse. La impunidad y la falta de garantías para la justicia son obstáculos que frenan la consolidación de la paz y la democracia. La educación juega un papel central en romper el ciclo. Programas que promueven la convivencia, la igualdad y la participación ciudadana tienen un impacto directo en la prevención del reclutamiento y la violencia. Sin embargo, el acceso a una educación de calidad sigue siendo desigual, especialmente en zonas rurales y marginales. El futuro de Colombia dependerá en gran medida de su capacidad para integrar todas estas dimensiones. La seguridad no puede ser solo cuestión de fuerza policial, sino de desarrollo social, justicia y cultura. La lucha contra el narcotráfico requiere una visión amplia, que reconozca las causas profundas y promueva soluciones sostenibles. En conclusión, el Cártel de Cali es un capítulo fundamental para entender la historia reciente del país, pero no es el final de la historia. Su caída abrió un espacio que fue ocupado por nuevas formas de criminalidad, pero también por nuevas formas de resistencia y transformación. Colombia es un país en movimiento, en búsqueda constante de equilibrio entre sus sombras y su luz. Este equilibrio es frágil y requiere compromiso de todos los sectores: gobierno, sociedad civil, sector privado y comunidad internacional. Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido será posible construir un futuro donde la violencia y la corrupción sean episodios del pasado y no realidades cotidianas. El relato continúa, y en ese relato cada ciudadano tiene un papel que jugar, porque la historia de Colombia no se reduce a la violencia ni al narcotráfico. Es la historia de un pueblo que a pesar de todo sigue soñando, resistiendo y luchando por un mañana mejor. El recorrido por la historia del Cártel de Cali y sus consecuencias nos lleva a un punto crucial: la comprensión de que ningún imperio, por grande y poderoso que sea, es eterno. La caída de los Rodríguez Orejuela marcó el fin de una era, pero también el inicio de un nuevo capítulo en la historia del narcotráfico y de Colombia misma. Este capítulo final es un balance entre la esperanza y la realidad, un análisis de los aprendizajes, las heridas abiertas y las oportunidades que surgen de la memoria y la experiencia. Porque entender el pasado es imprescindible para construir un futuro distinto. Tras la captura y desmantelamiento del cártel, Colombia enfrentó la compleja tarea de recomponer su tejido social, político y económico. El vacío dejado por el poder absoluto de Cali fue ocupado por múltiples actores,
a menudo con perfiles más dispersos y menos visibles, pero igual de peligrosos. La criminalidad se fragmentó, multiplicando los desafíos para el Estado y la sociedad. La democracia colombiana mostró resiliencia al adaptarse a estas nuevas realidades. Nuevas leyes, reformas judiciales y fortalecimiento institucional intentaron poner freno a la corrupción y a la impunidad, aunque con resultados desiguales. La lucha contra el narcotráfico pasó a ser una tarea multidimensional que requiere la articulación de fuerzas policiales, judiciales, políticas y sociales. El reconocimiento del daño causado a las víctimas fue un paso importante. La memoria histórica, lejos de ser un ejercicio académico, se convirtió en una herramienta para la justicia y la reconciliación. Los testimonios de quienes vivieron el horror del narcotráfico aportaron humanidad a cifras y datos, recordándonos que detrás de cada operación criminal hay vidas fracturadas. El proceso de paz con las FARC y las negociaciones con otros grupos armados reflejan la búsqueda constante de un país por superar la violencia endémica. Aunque la implementación ha sido lenta y plagada de dificultades, representa un avance significativo hacia la construcción de una paz duradera. El papel de la sociedad civil ha sido fundamental en este proceso. Organizaciones de derechos humanos, grupos de víctimas, colectivos juveniles y comunitarios han impulsado iniciativas para fortalecer la democracia, promover la justicia y exigir rendición de cuentas. Su trabajo demuestra que el cambio es posible cuando la ciudadanía se moviliza y participa activamente. La economía ha intentado diversificarse y fortalecer sectores legales para reducir la dependencia de actividades ilícitas. Sin embargo, la pobreza estructural y la desigualdad siguen siendo retos persistentes que requieren atención prioritaria para evitar que el narcotráfico siga siendo una opción para muchos. En el plano cultural, el debate sobre el narcotráfico ha evolucionado. La mirada crítica ha reemplazado la fascinación por el mito del capo. La educación, el arte y los medios de comunicación juegan un rol clave para desmontar estereotipos y promover una narrativa basada en la verdad y la dignidad. El reto para Colombia en las próximas décadas será consolidar los avances y enfrentar las nuevas formas de criminalidad que emergen en un mundo globalizado. La cooperación internacional, la innovación tecnológica y la inclusión social serán herramientas imprescindibles para afrontar estos desafíos. Finalmente, esta historia nos invita a reflexionar sobre el poder, la corrupción, la violencia y la resistencia. Nos recuerda que la paz y la justicia no son estados estáticos, sino procesos dinámicos que requieren compromiso constante. Colombia, con su historia única y compleja, es un ejemplo de esta realidad. El cártel de Cali ya es parte del pasado, pero sus lecciones permanecen vivas. La tarea de construir un futuro mejor es colectiva y urgente. La esperanza está en la memoria, en la acción y en la voluntad de no repetir los errores que tanto dolor causaron. Así, con la mirada puesta en el horizonte, Colombia sigue adelante, con sus heridas abiertas, pero también con la fuerza de quienes se niegan a dejarse vencer por el silencio y la violencia. La historia continúa, y cada día es una oportunidad para escribir un capítulo nuevo, más justo y más humano.